Buenos días para todos. Señor, se digne bendecirles grandemente en esta mañana a través de la predicación de su palabra. Sean todos muy bienvenidos, pues. Les pido, por favor, tengan la amabilidad, me acompañan en sus Biblias a la primera carta de Pablo a Timoteo que estamos exponiendo de manera consecutiva y expositiva. Vamos a estar en los versículos 12 al 17. La predicación va a estar en los versos 12 al 14, pero vamos a leer esta corta unidad de pensamiento. Vamos a leer el pastor el 12, toda la congregación el 13 y así nos encontramos en el 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna todos. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, Dios trino con nosotros, Dios activo en nosotros, con nosotros y por nosotros. Espíritu Santo, Dios mismo, Jesucristo mismo con nosotros. Hoy te invocamos, Espíritu Santo, en esta ocasión supremamente especial para tu pueblo. Tú inspiraste al apóstol Pablo, usaste la pluma, la tinta, el pergamino en aquel tiempo para escribir estas palabras profundas, cargadas de sabiduría espiritual, teológica y doctrinal, en las cuales tú desnudas el corazón del hombre, le haces ver su inmundicia, su depravación, pero luego lo llevas a tu gracia bendita. Luego le llevas a mostrarle la única solución diseñada por un Dios todopoderoso, santo y sabio, para salvar a pecadores perdidos como nosotros, como Pablo. Y fue tu gracia soberana, fue tu gracia exclusiva. Hoy somos nosotros, no la audiencia de la iglesia de Éfeso en el primer siglo, su audiencia original. Hoy somos nosotros los necesitados, oh Dios, de tu palabra. Por eso, Espíritu Santo, te pedimos, asiste, ayuda, controla al débil e insuficiente predicador en su parte humana. Dale una llenura especial y úsalo, porque Él espera en ti, Él cree en ti y Él depende de ti, Espíritu Santo. Pero no solo yo, Señor, Dios Espíritu, sino toda esta congregación. Mira todos los sedientos, mira estos hambrientos de tu pan. Mira cuántos trajiste hoy aquí, Señor. Oh Espíritu Santo, tú que los trajiste, haz tu obra en ellos. Glorifícate, Espíritu Santo, en medio de tu congregación, por medio de la palabra. En el nombre de Cristo y para la gloria del Padre. Amén. Por favor, toman asiento, mis amados hermanos. Quienes no hayan apagado o puesto en un modo silencioso los celulares, por favor lo hacen. Vamos a dar inicio a la todo suficiente, santa y bendita palabra de Dios. Si yo pidiera a todos los creyentes, por favor, díganme resúmanme, cuál es
la característica que más te identifica hoy como cristiano? ¿En qué área? ¿Cómo te defines tú hoy? ¿Cuál es tu carta de presentación hoy? De pronto, quizás algunos digan: pastor, en mis responsabilidades, el cristianismo me transformó. Como padre, como madre, como proveedor, como sacerdote, como hijo o hija, como esposo, como esposa, como empleado, como jefe. También esto ocurrió, hoy mi genio es lo que me identifica. Yo soy un buen cristiano, soy creativo, amoroso, dadivoso, humilde, perdonador. O sea, virtudes que han salido por el cristianismo. Pero ¿cuántos estarían de acuerdo con el apóstol Pablo para decir: la característica que identifica mi vida es la de ser el pecador más grande de los pecadores, salvado por la gracia de Dios? Luego de haber explicado en los versos 8 al 11 el uso legítimo de la ley, ahora Pablo va a contrastar la ley, la cual no puede salvar absolutamente a nadie, con la gracia exclusiva de Dios, que puede salvar aún al más depravado de los pecadores, al más grande de los pecadores. Y lo hace sin perder el contexto original, para defenderse de un posible ataque de los falsos maestros, los cuales se habían sentido derrotados con lo que Pablo les había explicado sobre el uso incorrecto que ellos estaban haciendo de la ley. Pablo les había dejado claro que la ley es buena, pero si uno la usa legítimamente, que la ley no había sido dada para los justos, sino transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, profanos, para todos aquellos que quebrantaban la ley. Y ellos podían entonces enfrentar a Timoteo y decirle: entonces con razón Pablo dice que es bueno. Es que para él la ley puede salvar, puede justificar a los pecadores. Pablo se adelanta a esa posible acusación diciendo: no, la ley es buena si uno la usa legítimamente, en el sentido de que ella nos hace ver nuestro pecado. Por la ley es el conocimiento del pecado, y es buena en el sentido de que nos lleva a Cristo como un ayo, como un maestro, para mostrarnos la solución precisamente al pecado, no para salvarnos. La que salva aún al pecador más grande de todos los pecadores como yo, dice Pablo, es la gracia exclusiva de Dios. Por eso entonces en los versos 12 al 17, Pablo va a explicar la diferencia que había entre los falsos maestros, quienes habiendo conocido y enseñado la verdad que él mismo les había enseñado, él mismo se las había enseñado al momento de establecer la iglesia unos 5 años atrás, ellos se desviaron voluntariamente. Ellos conocían la verdad, ellos conocían el evangelio, ellos conocían la gracia, y se desviaron del ministerio de la piedad, apostatando de la fe solamente por buscar reconocimiento y favores de los hombres. Pablo dice en su testimonio: aunque mis pecados me llevaron a ser el primero de los pecadores, yo fui recibido a misericordia y salvado por la gracia exclusiva del Señor, ya que todos mis horribles pecados fueron cometidos por ignorancia, en incredulidad, contrario a ustedes, señores falsos maestros. Pablo, hasta ese momento, antes de su conversión, pensaba que él era un defensor de la ley, que él no quebrantaba la ley. Él pensaba que él usaba bien la ley. Pero al ser convertido camino a Damasco, él se da cuenta, y lo está confesando acá, que él fue de los que, o el que más, el peor de los pecadores al usar de manera terrible la ley. Él está reconociendo que él usó mal la ley, pero que lo hizo
por ignorancia. Ahora vamos a ver los versos 12 al 14, vamos a ver, cuyo tema es el testimonio del apóstol Pablo, en el cual agradece y exalta al Señor al reconocer su gracia para con él, al salvarlo y ponerlo en el ministerio, a pesar de ser el más grande de los pecadores. Ese es el tema que cubre nuestro texto, y el título que le he dado al mensaje es: la gracia exclusiva de Dios para pecadores exclusivos. Amados hermanos, la gracia de Dios no es incluyente. La gracia de Dios excluye. La gracia de Dios no es para toda la raza humana. La gracia de Dios no es para todo pecador. La gracia de Dios es exclusiva para un número exclusivo de pecadores. Y es una enseñanza que recorre toda la Biblia, la gracia de Dios. Los pactos del Antiguo Testamento estaban acompañados de gracia. Las cartas están llenas de la gracia. Pero de manera especial, cuando nosotros vamos a los evangelios, vemos en Mateo 20:28 que Cristo vino a poner su vida en rescate por el mundo entero. No, señores, no. En rescate por muchos. Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al Hijo que lo entregó para que muriera, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 17:12 dice: Padre, de los que me diste, Él no le dio el mundo entero, no le dio toda la raza humana. Padre, de los que me diste, ninguno se perdió. Juan 6:37 dice: todo el que el Padre me da vendrá a mí. En 6:65 dice: ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, amados hermanos, la gracia es exclusiva para un número exclusivo de pecadores. Y estaremos viendo la gratitud por la gracia de Dios, nuestro bosquejo. Verso 12, la necesidad de la gracia de Dios, la depravación humana y el auxilio de la gracia de Dios para un hombre depravado. La gratitud por la gracia de Dios de un pecador, la necesidad de un pecador por la gracia de Dios y el auxilio para un pecador de la gracia de Dios. Veamos nuestro primer encabezado: la gratitud por la gracia exclusiva de Dios. Inicia Pablo diciendo en el verso 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Surge la pregunta: ¿cuál ministerio? Bueno, Pablo lo había introducido en el verso 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha encomendado. Se considera que habían pasado unos 30 años después de la conversión, cuando Pablo escribe esta carta, de su conversión, cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo. Y a pesar de esos años, el apóstol Pablo tenía presente lo que el Señor había hecho por él, camino a Damasco, como lo dice Hechos 9, versículos 3, 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Ahí está el ministerio, y de reyes y de los hijos de Israel. Allí el Señor viene al encuentro de este pecador, de Saulo de Tarso, lo salva, lo transforma y lo encomienda al ministerio. Y Pablo, al recordar esto, él rebosa de gratitud. Pablo era un hombre agradecido por la gracia de Dios en su vida. Miren 1 Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí la iglesia del Señor. ¿Pero qué? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios
conmigo. Efesios 3:8 dice: a mí que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La gracia hacía ver a Pablo como el más pequeño de los santos, de los creyentes, pero como el más grande de los pecadores. Él dice: doy gracias a Dios, y luego da algunas razones. Porque me fortaleció. La palabra fortalecer básicamente significa en el original habilitar, capacitar o motivar. Y lo que está diciendo entonces es que el Señor Jesucristo, al salvarlo camino a Damasco, puso en su interior una capacidad completamente nueva. Lo transformó interiormente, de tal manera que toda esa fuerza, ese celo, ese odio que manifestaba contra Cristo y sus seguidores, se tornara en la fuerza que lo motivara a trabajar por Cristo en el ministerio del Evangelio hasta la propia muerte. Fue cambiado por él. No fue una fuerza que le dio, que él era un debilucho, entonces le dio fuerza. No, fue la transformación interna que obró el Señor, cambiando todo lo que tenía ahora en dirección opuesta. Antes los odio, antes los persigo, antes los mato, ahora los amo y me hago matar por ellos. Y eso solo lo hace la gracia exclusiva de Dios. Esa transformación solo la puede sufrir aquel que se entrega, cree en Cristo, y la gracia obra en él, haciendo una transformación interna increíble que luego se demuestra con hechos externos. Pero la gracia del Señor no solo lo salva, dice Pablo, y cambia las motivaciones, sino que le hace fiel para el ministerio, amados, y esto es bastante profundo. Él era el peor de los infieles, era el peor de los infieles, era el matón, era el verdugo de los cristianos, los odiaba. Y el Señor transforma a este agresor, a este devorador de vidas cristianas, en un hombre fiel. En un hombre fiel. Y yo espero que ya tú te estés metiendo y te estés viendo en el testimonio de Pablo, tu testimonio. Yo espero que estés haciendo eso. Todos los verdaderos cristianos hemos sufrido transformaciones, todo verdadero cristiano. Si usted es un verdadero cristiano, usted no anda arrastrándose en el pecado como un miserable pecador endemoniado, no. El poder de la gracia lo ha levantado, el poder de la gracia lo ha transformado. Este hombre era una bestia. Era como un lobo feroz. Olfateaba. Y él sabía quién le huelía a cristiano. Y él pensaba que estaba transgrediendo la ley, ese cristiano. Pero fue transformado en el hombre más fiel, si queremos decirlo, del Nuevo Testamento. En el hombre más amoroso del Nuevo Testamento, como va a decir luego. Y todo fiel cristiano debe haber experimentado una transformación si es que definitivamente se ha entregado a Jesucristo. Porque la gracia que lo salva, la gracia lo transforma y la gracia lo preserva. Esto nos conecta con el segundo encabezado, la necesidad de la gracia de Dios. ¿Por qué es necesaria la gracia? Acompáñenme en el verso 13, por favor. Habiendo yo sido, quiero que te leas tú, quiero que tú te veas allí. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿No es ese tu retrato? ¿No es esa tu historia? Asesino, ladrón, fornicario, adúltero,
inmoral, codicioso, mentiroso, agresivo. ¿No es esa? ¿No es esa tu carta de presentación? ¿No te ves ahí? Bueno, yo preparando el sermón ayer me sentí como una cucaracha. Pues sí, yo creo que es muy grande. El peor de los insectos rastreros me vi yo en mi vida, porque esta es la vida pasada de cada fiel creyente. ¿O es que aquí hay alguien mejor que Pablo? Porque este no es un lugar entonces. Este no es lugar para aquellos que digan, es que yo soy bueno pastor. Este no es lugar para ustedes. O sea, que alguien que crea que es bueno, hermano, gracias por haber venido, amigo, por haber venido. Pero busca un lugar donde te alimente tu pecado, tu ego maldito. Búscalo. Aquí no. Aquí Dios nos ha puesto para hacerte ver tu pecado y exhortarte a la santidad. Esa es mi función como pastor. Hacer todo lo que Dios ha puesto a mi alcance para librarte del infierno. Y este es el primer paso para escapar de la ira de Dios. Que tú te veas retratado acá y digas, sí, sí, y peor que ese era yo. Porque solo si haces eso, la gracia exclusiva de Dios te salvará. La gracia de Dios no es para aquel que se crea bueno. No, no, no. Es exclusiva para pecadores que digan, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Recuerden que engañoso y perverso es el corazón. Es más de uno aquí puede estar pensando, yo no era eso. No, es que el solo hecho de que eras un mentiroso, un religioso, un moralista, te hace transgresor de la ley de Dios y te desnuda la ley. ¿Qué hace necesaria la gracia de Dios? La depravación total humana. No hay justo ni aun uno, Romanos 3:10. 3:23, porque todos se desviaron a una. No, todos cayeron de la gloria de Dios. No hay esperanza para una persona que está en ese estado. No la hay. Mire, por cuanto todos pecaron. Todos. Es la sentencia de un Dios justo, de un Dios santo. Esa es la sentencia. Todos pecaron. ¿Saben qué dice Efesios 2 del 1 al 5? Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, moral y espiritualmente muertos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. A ver, ¿dónde te escapas tú? Entre los cuales también todos nosotros, incluido Pablo, y el pastor Ernesto, y tú también, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza no hijos de Dios, sino hijos de Satanás, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero la palabra pero, como decía nuestro maestro hoy, esa lo cambia todo, hermanos. Todo. Vamos rumbo al infierno, pero nos echa mano la gracia exclusiva de Dios, nos echa mano. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, cuando ya nos habíamos arrepentido, bañado y lavado estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ese es nuestro Dios, un Dios de gracia, un Dios de gracia exclusiva, una gracia que es soberana, exclusiva de un Dios soberano. La pone sobre el pecador que Él quiere. Pero ese pecador reacciona como Pablo diciendo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Tomaste tú la iniciativa para buscar a Dios? Hermanos, si Dios no toma la iniciativa por su gracia para ponerte en Cristo, Cristo es la gracia de Dios, la revelación de la gracia de Dios se llama Jesucristo. Si Dios no toma la iniciativa para ponerte allí, establecerte en Cristo,
jamás tú hubieras escapado del infierno. Jamás. Este es un milagro de la gracia de Dios. Es un milagro que pecadores exclusivos como nosotros, pecadores exclusivos, hoy podamos decir: no hay nada ni nadie que me pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Solo por la gracia de Dios podemos decir eso. No hay nada, no hay nada, ni mi pecado remanente siquiera, porque la gracia que me salvó, esa gracia me fortalece, esa gracia me transforma y esa gracia me llevará hasta el final de mi carrera, porque su gracia me sostiene. Si no fuera por su gracia en Cristo, hermano, ni Pablo, ni ningún otro pecador de los aquí presentes, donde el primero tengo que ser yo. De toda la congregación, el más grande pecador soy yo. Hubiéramos escapado de la ira venidera. Y Pablo usa 3 palabras para describir su vida de pecado antes de su encuentro con el Señor. Él dice: yo era un blasfemo. Esa palabra señala a una persona que se la pasa hablando mal de Cristo. Blasfemias contra Cristo. Pero no creas, amigo que estás aquí, que es solo decir esas vulgaridades comunes del diablo. No. El hecho de que tú digas: yo no me hago cristiano, ¿estás qué? Blasfemando contra Dios. Porque Jesucristo es Dios. Y despreciar a Dios es levantar el puño contra Dios. Y la gracia exclusiva de Dios no será para ti sino su ira. Blasfemar es rechazar a Cristo. Es el pecado imperdonable. Todos los demás pecados, toda esta depravación que Pablo nos enseña y que conocemos, tiene solución en Cristo. La gracia, como vamos a ver, va a sobreabundar. Pero hay un pecado que aún la misma gracia le da la espalda y se aleja de él. Y es el pecado de rechazar a Cristo. Ese es el pecado imperdonable. ¿Por qué se condenan los pecadores? La iglesia responde: porque rechazan al Señor Jesucristo, la gracia de Dios hecho hombre por nosotros los pecadores. Pero no contento con eso de blasfemar, también se convirtió en un perseguidor. ¿Un perseguidor de qué? Bueno, habían secuestradores, habían atracadores, había de todo en ese tiempo, había también delincuentes. No, Pablo perseguía a santos. Hechos 26:11 dice, el mismo Pablo dándole testimonio al rey Agripa, él le dice allí: y muchas veces castigándolos. ¿Quién? El mismo Pablo. En todas las sinagogas los forcé a blasfemar. Él no se contentaba con blasfemar él tenía que hacer blasfemar a los santos. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta ciudades extranjeras. Era un sabueso, era un lobo furioso. Odiaba al cristianismo, los odiaba. Como si fuera poco de ser blasfemo, perseguidor, era un injuriador. Y esa palabra significa originalmente alguien cuya indolencia y desprecio por otros resulta en actos desenfrenados y crueles. Pastor, ¿usted está hablando del apóstol Pablo? Sí. Es que él va a decir en otro pasaje: tranquilos, que cuando la ley hizo abundar el pecado, ¿qué pasó, iglesia? Sobreabundó la gracia, amén. Sobreabundó la gracia. Sí, este era el santo Pablo. Este era, antes de, en Hechos 8 del 1 al 3, y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? Conecten, contexto, de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él.
Y vean esta joyita. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba por igual a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Era como un vengador, era como un justiciero, era un hombre violento, violento. Y contaba con el apoyo de todas las autoridades, tanto civiles, políticas como religiosas. O sea, era un hombre investido de un poder infernal, cuya ira, cuyo furor lo descargaba solamente contra los santos del Señor. Destruyó hogares ese hombre. Familias enteras fueron azotadas por este verdugo de los cristianos. Donde el Señor se le aparece en Hechos 9, dice que él iba camino a Damasco precisamente, pero hay una palabra, ya hay una frase que es tremendamente estremecedora. Dice que aún iba, aún respirando amenazas y muerte contra Jesucristo y sus seguidores. Aún iba, acababa de decir: sí, maten a Esteban, sí, mátenlo, mátenlo. A ver si los demás experimentan. Como era amante de la ley del Antiguo Testamento, matemos uno y los demás van a temer. Mataban al hijo desobediente, al adúltero, a la adúltera, los mataban al ladrón, y entonces los demás decían: no hago eso porque me matan. Entonces Pablo dice: maten a Esteban a ver si se acaba el cristianismo. Pero él no sabía contra quién estaba luchando. Él no sabía que él era un insecto enfrentando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al inmortal, al invisible, al sabio y trino Dios. Él no lo sabía. Hechos 26, 9 y 10. Yo ciertamente, está ante Agripa dando el testimonio, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Pablo era el jefe. Era lo que Pablo dijera, tenía la última palabra. Y Pablo decía: mátenlo, mátenlo. Su sed de sangre era insaciable. Su odio era un odio profundo que llevaba a usar él mismo sus manos para golpear, para azotar a los santos. Tenía que ver sangre. Y los azotaba hasta llevarlos a blasfemar contra Cristo. Cada golpe, cada látigo de esos 39 látigos que usaba para darles, él les decía: maldice a Jesús de Nazaret, maldícelo, maldice a tu Cristo y te perdono la vida. Ese era el apóstol Pablo. Sí, y ese eras tú y era yo. Transgresores, desobedientes a Dios. Nosotros lo hacíamos de otra manera. Quizás a ti se te llegó a acercar un fiel cristiano con esa bondad y bueno, o a veces no tanta, porque hay algunos que, bueno, pero a decirte: si tú te mueres hoy, ¿vas al cielo o vas al infierno? Ah, usted es cristiano. No, muchas gracias. ¿A quién rechazabas? Blasfemabas contra Cristo. Eras un violento contra Cristo. Hermanos, el Señor Jesucristo se le pudo aparecer a este violento enemigo camino a Damasco para algo muy diferente, hermanos. Se le pudo haber aparecido camino a Damasco para vengarse de él, para abrir la tierra y que se lo tragara, devorarlo con fuego, qué sé yo, despedazarlo con sus manos, no sé. ¿Qué merecía él y qué merecíamos nosotros? ¿Qué era lo que merecía este sanguinario y cruel devorador de cristianos? ¿Qué merecía? Como mínimo el infierno, ¿verdad? Como mínimo, es un regalo. Pero si tú dices: sí, pastor, de acuerdo con usted, piensa adecuadamente.
piensa teológica, doctrinalmente. Y dice, Pablo merecía eso y yo también. Piensa correctamente como cristiano. Tus pecados no fueron inferiores a los de Pablo. No fueron inferiores, porque vuelvo y te digo, solo rechazar a Cristo, solo mentir, solo fornicar, solo adulterar, solo emborracharse, solo robar, solo consumir drogas, te convierte en reo del infierno. Tú quebrantaste la ley igual que Pablo. Yo también lo hice. ¿Quién puede humanamente, quién puede decir humanamente, oiga, es que Pablo era un vaso de ira destinado para el infierno, no había otra? Era un vaso de ira preparado para condenación. Es que lo puedo ver. Pero Dios no piensa igual que el hombre, mis amados. No, son misterios de Dios que Dios permite que caigamos en estados de pecados tan escandalosos. Es un misterio. Sí, para que luego su gloria sea más grande cuando nos cubre con su gracia exclusiva. Para que luego lo alabemos mucho más. Para que luego nos humillemos mucho más. Para que luego lo adoremos mucho más. Hermanos, Él no era un vaso predestinado para ira, sino un vaso destinado para recibir la gracia exclusiva de Dios. Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, escuchen esto, que me apartó, me predestinó desde el vientre de mi madre. ¿Y qué hizo? Me llamó por su gracia. Oh, mis amados hermanos. Oh, gracia bendita de Dios para un pecador. Oh, gracia soberana, oh, gracia exclusiva de Dios que nos alcanzó. Ningún pecador será salvo si no es alcanzado por la gracia exclusiva de Dios para él. No era un recipiente de ira, era un recipiente de la gracia. Y si tú has creído en Cristo, eso eres. Tu testimonio de vida te lo dice o te lo anula. Te hace sentir mentiroso o mentirosa. Conforme estés viviendo, tú puedes medir el obrar de la gracia de Dios en ti y saber si Dios te alcanzó para salvarte y transformarte. Porque la gracia que salva, vuelvo a decirlo, transforma y preserva. Es una gracia destinada absoluta, solamente, únicamente para grandes pecadores. Para grandes pecadores. No hay pecadores pequeños para el reino de Dios. Ningún pecador pequeño entrará al reino de los cielos. Allá entrarán grandes pecadores. Dígalo, iglesia. Vuelvo a decirte que tu mentira y tu idolatría te convertía en un gran pecador. Tú no necesitabas violar el bebé, matar el bebé, asar el bebé y sentarte a comerte el asado del bebé para decir que eras un depravado. No. El hecho de que tú tuvieras una imagencita en la casa y la miraras y salieras blasfemando con tu mente y tus pensamientos te convertía en un depravado. Tan depravado que pensabas que eso tenía poder. Loco, orate. No, el cielo no es para pecadores insignificantes, no. Es para grandes pecadores. Por eso es una gracia exclusiva para pecadores exclusivos que, humillados ante la ley, ante la cruz de Cristo, dicen: yo fui el más grande de los pecadores. Yo fui un gran pecador. ¿Te casaste siendo virgen? ¿Te casaste? ¿Cuántos acá de los que se casaron, nos casamos, se casó siendo virgen? No levante la mano, porque no va a haber ninguno. Te casaste siendo un fornicario, un inmoral sexual. ¿Y qué dice la Biblia? Que los adúlteros, los fornicarios, los inmorales van ¿para dónde? Entonces, por favor, concientízate que tú eres un gran o una gran pecadora, alcanzado y redimido única y exclusivamente por la gracia exclusiva de Dios para salvarte. Ya no orgullo, ya no más. Ya no más prepotencia y no más soberbia en esta iglesia. Humillación. Humillación ante la gracia absoluta de Dios para nosotros. Odio al pecado, amor por la santidad, consagración a Cristo. Eso es lo que tiene que buscar la iglesia de Dios.
Ella sabe que se está preparando para en cualquier momento no estar por la fe delante de Él como estamos aquí, sino delante de su rostro. ¿Y qué le vas a decir al Señor? Y mi deber como pastor es prepararte para tu encuentro personal con Jesucristo. Aquí no vienes a recibir palomitas de maíz. Aquí vienes a recibir perlas y joyas de oro. Palabra directa del Señor que te transforme y te lleve a vivir consciente. En cualquier momento estaré delante del Señor y podré decir: Señor, habiendo sido yo el pecador más grande, tu gracia exclusiva en Cristo me salvó, y por sus méritos yo estoy delante de ti. Pablo era un fariseo celoso de la ley, y en su estado natural pensaba que cumplía la ley. Él pensaba que la cumplía, azotando y matando cristianos. Pensaba que los cristianos eran los que lo usaban mal y la transgredían. Y él está diciendo a los falsos maestros: no crean que es que yo no la usé mal. No, lo que pasa es que ha ocurrido algo maravilloso. Es que a pesar de haberla usado completamente mal, yo lo hice en ignorancia y ustedes lo sabían todo. Ustedes lo hicieron. Ve por favor al verso 9. Ve por favor, devuélvete por favor al verso 9. Conociendo esto, aquí fue donde ellos se sintieron acusados. Ahora Pablo les dice: es que yo fui peor que ustedes, habiendo sido, la ley fue dada para el justo, sino para transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Y ahí Pablo se estaba poniendo él. Ahora les dice: señores, es que yo era así, yo era peor que ustedes, pero lo hice en ignorancia. Pablo no sabía en ese momento, él no sabía que al blasfemar y perseguir a Cristo, él violaba toda la primera parte de la tabla de la ley. Él violaba todos los mandamientos del hombre para con Dios. ¿O tendrás dioses ajenos? El de la ley había hecho su ídolo. No te harás imagen ni semejanza. Este hombre vivía por los ritos judaizantes. No tomar el nombre de Dios en vano. Este lo blasfemaba incluso. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo. Este lo consagraba, pero persiguiéndolos, porque sabía que en ese día era que estaban reuniditos. Toda la primera parte de la tabla de la ley la quebrantó Pablo. Pero la segunda parte de la tabla, que nos habla de las responsabilidades y deberes del hombre para con la sociedad, los quebrantó todos, azotando y matando a su prójimo, a los cristianos. Pablo había dicho en el verso 9 que la ley era buena, que la ley era para ellos. Ahora dices que era para mí. De principio a fin, Pablo fue un transgresor de la ley y merecía la ira de Dios igual que nosotros. Pero vean lo que sigue diciendo: pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. No pierdan el contexto. Él no le está dando aquí una explicación de su testimonio a Timoteo, su fiel amigo, discípulo y ahora pastor. Lo conocía todo. La iglesia la había establecido por 3 años, nos dice más o menos Hechos, que estuvo allí sabía todo. Él está enfrentando a unos enemigos invisibles, lejanos, pero lo está haciendo por medio de la carta. Y él les está diciendo a ellos: yo lo hice en ignorancia, pero yo mismo les enseñé la verdad a ustedes. Ustedes conocían la verdad, así que no me comparen con ustedes. No me comparen con ustedes. Yo lo hice, yo fui un terrible agresor de la ley, quebranté toda la tabla. Pero hay una diferencia, señores. Quien peca habiendo conocido la luz es culpable. Pero quien lo hace por ignorancia y incredulidad, Pablo dice: Dios tuvo misericordia de mí. Y no piense nadie aquí, hermanos, nadie vaya a pensar, ni un amigo que esté aquí, que la ignorancia justifica a las personas. No, Pablo no está diciendo eso. El que por ignorancia peca, en ignorancia se condena. Pablo, camino a Damasco, tuvo que conocer, creer en Cristo para ser salvo por gracia.
El que peca por ignorancia y incredulidad es una persona natural, a eso hay que decir amén, que no conoce a Cristo. Y esa persona tiene toda la posibilidad de arrepentirse si cree en Cristo y ser salvo por la gracia. Desde el Antiguo Testamento Dios había hecho esta diferencia, es que Dios es justo. Vamos a Números 15, 24 y 26, así más resumidito. Allí está hablando de todo esto, del pecado por yerro y del pecado por soberbia. Si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote, miren acá, hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y les será perdonado. ¿Por qué? Porque yerro es, lo hicieron en ignorancia, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Ahora salte por favor al versículo 30, salta por favor al 30. Ahora viene el contraste. Lo leen en su casa por favor, léanlo todos en su casa, es por tiempo. Mas la persona que hiciere algo, miren, con soberbia, o sea, conociendo la ley, sabiendo el mandamiento específico que había para no hacer eso. Esa es la soberbia. Así el natural como el extranjero, mire lo que hace. Quien peca conociendo la palabra de Dios, mire lo que hace. Ultraja a Jehová, lo coge y lo sacude. Ultraja el nombre de Jehová, su santidad, su justicia, su bondad, su piedad, su clemencia, su gracia. Esa persona, ¿qué tenían que hacerle? Será cortada de en medio de su pueblo. Dame el otro verso. Por cuanto tuvo en poco, es que la palabra es la misma de ese tiempo, no ha cambiado. La palabra de Jehová. Y menospreció su mandamiento, enteramente será cortado esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Hay una diferencia entre pecar por yerro, pecar por ignorancia. Es lo que Pablo está trayendo. Pablo está trayendo este mensaje acá a 1 Timoteo. Hay una diferencia abismal. Porque ¿quién era Pablo y quién éramos nosotros? Y todos los pecados los cometimos por yerro, por ignorancia. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y su gracia exclusiva nos salvó. Ahora veamos. El Señor Jesús en el Nuevo Testamento, en Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos. Este es el maestro de la ley, ¿verdad? Jesús. Conocía este texto, él mismo se lo había dictado al pueblo antiguo. Él mismo, lo que acabamos de leer en Números, había salido de la boca de Jesús, porque él es Dios. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben. Padre, porque eran ignorantes. Padre, tú sabes que eran instrumentos en tus manos para cumplir tus decretos, tu decreto eterno de que yo sería ejecutado, pero ellos no sabían lo que hacían. Eran ignorantes, es la palabra. No sabían lo que hacían ni a quién se lo hacían. Y saben una cosa, que por medio de Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 3, versos 14 al 17, él le responde a su hijo. Él le cumple a su hijo su ruego. Y allí les ofrece el arrepentimiento para salvación. Allí está Pedro confrontando esta gran cantidad de judíos que habían participado allí. Y él les dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se ordiese un homicida. Recuerden ese intercambio. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, se le ha confirmado su nombre. Y la fe que es en él, que él ha dado a este, está completa, en completa sanidad, en presencia de todos vosotros. Ahora 17. Ahora, hermanos, miren, le está hablando, no eran hermanos en la fe en ese momento todavía, sino hermanos judíos, hermanos de sangre. Ahora, hermanos, sé que por ignorancia
lo habéis hecho. ¿Recuerdan Números? ¿Recuerdan al Señor en la cruz? Ahora le está cumpliendo el ruego a Jesucristo y por medio de Pedro le está ofreciendo la salvación por pura gracia a esos verdugos. Hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también no es vuestros gobernantes. Y ahora avanza hasta el verso 19. Así que, mire cómo le ofrece, mire hermanos, la gracia de Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No sabían lo que hacían, eran ignorantes. Y hay una gran diferencia, mis hermanos, entre quien peca habiendo conocido a Cristo y aceptado y anunciado sus verdades, como Judas y los falsos maestros, y otra muy diferente en quienes pecan por yerro. Si no hubiera esperanza para ellos, ¿para qué predicamos el evangelio allá? Ellos son ignorantes, ellos están muertos, ellos no saben lo que hacen. Ellos existen para Dios, pero no viven para Dios. Y por medio del evangelio, Efesios 2:1, es Dios quien les da vida. Por medio del evangelio, la gracia soberana entra a ellos, el Espíritu Santo lo aplica y los transforma. Pablo les está diciendo a los falsos maestros y a nosotros hoy que hay una gran diferencia entre personas que pecan en su estado natural. Esas personas tienen una gran esperanza de salvación, y personas que, llamándose creyentes, pecan por soberbia, burlándose de Dios y pisoteando su palabra. La Biblia, vamos a Hebreos 6, como lectura 4 y 5, la Biblia los llama apóstatas. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ellos están en las iglesias por un tiempo, ellos se hacen pasar como cristianos y gustaron del don celestial, ellos cantaron con los santos, incluso se atrevieron a participar de la Santa Cena con los santos, pero su vida ya es una vida demoníaca, diabólica, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ese es un misterio. En el devocional, estudiando el tema de Saúl, uno ve la soberanía de Dios, cómo Dios le quita su espíritu y luego le permite un espíritu contrario completamente. Puede venir el espíritu por un tiempo. Oh, Dios es soberano. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Oh, qué predicación, oh, qué predicación. Y del poderoso y los poderes del siglo venidero. Oh, resucitaré, resucitaré. Y recayeron. Es imposible. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque habría que volver a crucificar de nuevo a Cristo, al Hijo de Dios, exponiéndolo al vituperio. Ya. Es imposible, mis hermanos. Eso es apostasía. ¿Hay esperanza para el pecador perdido que peca por su estado natural? La iglesia dice sí. ¿Hay esperanza para un apóstata? ¿Qué dice la iglesia? No la hay, no la hay. Así que revisa si hay alguien acá, revisa si estás en algún pecado, que la Biblia dice, quienes practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No entres en negocios con la Biblia, no se puede, no se puede. Dura cosa te es dar golpes contra el coche, dar coces contra un muro, al aire, no, a una pared, no. Pero debo dar una nota de equilibrio y tranquilidad. Hermano, a pesar de tus debilidades, si estás en Cristo es porque la gracia excluyente, la gracia exclusiva te salvó. Eres un verdadero creyente y el creyente no puede caer así. El creyente nunca jamás apostatará de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si es un verdadero creyente, la gracia que lo salvó es la gracia que lo sostiene, lo transforma y es la gracia que lo preserva. No lo dejará caer en apostasía. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, el auxilio de la gracia del Señor, que veremos más brevemente. Pero la gracia de nuestro Señor fue mucho más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Este es el auxilio, mis hermanos. Pablo estaba desesperado como nosotros. Cuando la ley nos lleva y nos descubre nuestro pecado, porque por la ley es el conocimiento del pecado, yo estoy aterrado ante el infierno. No hay esperanza para mí. Pero aparece Dios, me pone delante de Cristo, me muestra a Jesucristo y me dice, tranquilo, ese es mi Hijo amado que murió por ti. El auxilio de la gracia se llama Jesucristo, mis hermanos. Él es la gracia de Dios manifestada en hombre para nosotros los pecadores.
Pablo era un perseguidor, blasfemo, injuriador, transgresor, un consumado pecador. Tanto que él dice el primero de los pecadores, allá en el verso 15 lo veremos Dios mediante el próximo domingo. Pero cuando ese pecador perdido como nosotros reconoce primero su maldad, porque eso es lo que hace la ley es bendita, santa y buena porque hace eso. Este descubre el pecado, entonces tú vienes a Cristo y te pones bajo el auxilio. Te pones bajo el auxilio y es un auxilio tan abundante, que en el original la palabra abundante significa algo que se rebosa, que sobreabunda, que sobrepasa toda medida. Lo que quiere decir Pablo es que no hay pecado tan abundante que la gracia de Dios no sobrepase. No hay pecado tan abundante que la gracia de Dios no sobrepase. Cuando Pablo reconoce que su pecado abundó, entonces como un auxilio inesperado, porque es gratuito, inmerecido, no se merece, viene la gracia de Dios sobre él y lo cubre. Dice Romanos 5:20 que cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Es una gracia exclusiva para pecadores exclusivos, no para toda la humanidad. Aunque todos seamos pecadores, es solo para aquellos declarados por Dios como elegidos, predestinados, llamados y sellados con el Espíritu Santo. Es solo para ellos. Un expositor define la gracia de la siguiente manera: la gracia de Dios, abro comillas, es un amante perdón de Dios que exime del juicio y promete bendiciones temporales y eternas a pecadores culpables y condenados, gratuitamente y sin ningún mérito de parte de ellos y sin estar basado en nada de ello, en nada que ellos hagan o dejen de hacer. Dice Efesios 2:8 y 9 que la salvación es por pura gracia, que no es por obras que hagas o que dejes de hacer, que es un perdón, es un auxilio, como dice este autor, gratuito, eterno. Ese perdón no cambia jamás. Si Dios te perdonó una vez, te perdonó para siempre, porque no está basado en ti, está basado en su gracia soberana que es Jesucristo. Justificados una vez, justificados para siempre. Por eso los cristianos podemos decir tranquilamente: salvos en Cristo una vez, santos en Cristo para siempre. Salvos en Cristo una vez, santos en Cristo para siempre. Porque es su justicia y es su santidad la que me lleva a la eternidad. Por eso es segura la salvación. Y esa gracia le dio las virtudes de la fe y del amor. La gracia que salva, la gracia que transforma, dice 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, mire, lo capacitó para trabajar más que todos los otros apóstoles, pero fue la gracia de Dios en él. Pablo era un incrédulo, pero el poder de la gracia lo convirtió convirtió su incredulidad en la fe más maravillosa que encontramos en el Nuevo Testamento. Su incredulidad fue completamente cambiada por una fe absoluta y plena, y su odio lo convirtió en amor, y no en cualquier amor, sino en amor sufriente. Vuelvo a decirlo, nadie puede decir que la gracia de Dios lo ha salvado si esa gracia no lo ha transformado. Usted está engañado o engañada. Si usted creyó, dice que haber creído en Cristo, quizás se bautizó, quizás ya se hizo miembro, pero usted sigue en su misma vida, arrepiéntase. Arrepiéntase, porque está en hiel de amargura, su corazón lo ha engañado y usted no ha sido alcanzado por la gracia de Dios, pero tiene toda la oportunidad de venir a Cristo en arrepentimiento y fe y ser alcanzado por ella y ser transformado. Mire, una de las transformaciones profundas que hace la gracia de Dios es que nos lleva a ser imitadores de Dios como hijos amados. Nos lleva a amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Y Dios odia el pecado, al pecador, y ama la santidad. Eso es, ahí tú te distingues si realmente tienes esos rasgos como hijo de Dios, si la gracia absoluta, la gracia exclusiva te ha alcanzado. ¿Has sido transformado? Mira a tu alrededor, solo mírate a ti mismo y haz memoria de lo que eras: moralistas, religiosos, alcohólicos, drogaditos, ladrones, adúlteros, fornicarios, violentos. Y sin embargo la gracia absoluta de Dios, la gracia exclusiva de Dios nos salvó y nos transformó en personas diferentes, nos ha unido por la fe y en el amor en Cristo. La gracia que salva es la gracia que transforma y la gracia que preserva. Alaba al Señor por la gracia. Pero hermanos, como nosotros predicamos una salvación absoluta por la gracia,
tenemos demasiados críticos, demasiados, nos dan demasiado duro, pero nosotros predicamos la verdad. Pero también debemos ser conscientes. Pablo presentía eso, de que podían interpretarlo mal. Entonces va a Romanos 6, allí Romanos 6:1, y él dice: ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis, hermanos, que se van a bautizar hoy? ¿O no sabéis, hermanos, que se van a bautizar hoy? El bautismo, como les decía ayer, no es un juego. Es algo grande y profundo, sublime y misterioso, que te une mucho, mucho, mucho más a Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, si alguien era un pecador, viene a Cristo y se bautiza, ¿cómo sigue viviendo? ¿Cómo va a poder? No es creyente, no es creyente. Si siguen los mismos pecados, no, él puede luchar y caer, pero se levanta y vuelve, y a lo último la gracia que lo preserva lo va encarrilando, porque somos sepultados juntamente con él. El simbolismo del bautismo, inmersión completa. Siempre el bautismo fue en río, siempre fue en río. Siempre respetamos muchos a nuestros hermanos que a un adulto le echan una coquita de agua. No, ¿para qué iban a los ríos? ¿Para qué? Solamente con eso. ¿Para qué iban a los ríos? Porque era sumersión. Porque dice que Cristo bajó y luego volvió a subir del río. No era que lo ponían allá a ver si le echaba un poquito, porque aquel eunuco que iba en aquella carroza, en aquel carro, entonces le dice, ya no llevaba una cantimplora enorme de agua para ese trayecto en esas mulas. Claro, pero apenas ve la corriente de agua, él le dice a Felipe: mira, ¿qué impide que me bautice? Y descienden a las aguas y lo bautiza. Hermanos, es por inmersión el bautismo bíblico del Nuevo Testamento, a fin de que como Cristo resucitó cuando sales del agua, es un simbolismo maravilloso de los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros andemos, hermanos, para todos, pero para ustedes que se van a bautizar. Hay un cambio de vida. Hay un cambio de vida. La salvación es por gracia, pero se demuestra por obras, mis hermanos. Andemos en novedad de vida. Dame otro, por favor. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, que es el bautismo, y por inmersión, así también lo seremos en la de su resurrección. Y uno último, sabiendo esto, miren, hermanos, que se van a bautizar, y toda la iglesia, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Toda mi naturaleza pecaminosa, todo mi deseo, mi amor por el pecado, mis codicias y todo lo demás que vimos, ya quedó crucificado, ya fue muerto allá, ya está muerto, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este es un reto que les espera a ustedes que se van a bautizar hoy, a todos nosotros, pero a ustedes que se van a bautizar hoy. Hermanos, no sirvan más al pecado, sometan su cuerpo, luchen, imploren al Señor, y ustedes recibirán la bendición del Señor. Hermano, no importa qué tan terribles y abundantes hayan sido tus pecados, no, ya no importa. Si tú te has entregado a Cristo, fue porque la gracia exclusiva, la gracia soberana de Dios te alcanzó, te puso en Cristo, te perdonó y te salvó. No importa, hermano. Su gracia, hermanos, es un océano comparado con tus míseros pecados. Es como una hojita echada al río Magdalena. Tus pecados son como una pequeña hoja echada al río Magdalena. ¿Qué puede hacer esa hoja contra ese río? Tus pecados han desaparecido por la abundante y exclusiva gracia de Dios para ti. A tal punto que Dios dice: ya no me acuerdo más de ellos. Se los llevó la gracia absoluta de Dios, los desapareció. No hay pecados de los creyentes delante de Dios. No te atormentes más por tus pecados. No te atormentes más. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y por esta gracia es que nosotros podemos decir con el apóstol Pablo allá en Romanos 8:1, es solo por esa gracia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y amigo, tú puedes ser salvo de la ira venidera, joven, niño, adulto, anciano, si estás aquí.
Solo tienes que reconocer que eres un terrible pecador. Solo tienes que reconocerlo así. No te mires las manos, es que yo no he matado a nadie. No, es que el Señor, que es el que sabe, ya dijo, el rey ya dijo que si solo has sentido rabia contra una persona, lo mataste. Es que yo no he cometido adulterio, yo después que no, has mirado a una mujer para desearla, a un hombre para codiciarlo, ya pecaste, ya cometiste adulterio en tu corazón. No vengas, no luches contra la verdad de Dios. Arrepiéntete, reconoce tus horribles pecados y la gracia exclusiva de Dios te alcanzará. Él ha prometido, Él es la gracia de Dios para nosotros, amén. Y Él ha prometido que ninguno que viene a Él le echará fuera. ¿Saben por qué? Porque Él no vino a salvar a justos, a los que se creen buenos, sino a los pecadores. Alabemos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Qué hermoso es el Evangelio, Señor. Oh, cuánto necesita tu iglesia el Evangelio. Oh, Señor, no desampares este remanente aquí en Bello y haz que amemos el Evangelio, por favor. Haz que amemos el Evangelio. Danos, Dios, una humildad como la de Pablo, por favor. Nosotros necesitamos, Padre, realmente vernos primero ante tu ley como un espejo que nos desnuda y nos hace ver nuestras miserias, pero luego de convertidos debemos vernos como Pablo, ser humildes y decir: yo era el primero de los pecadores, pero la gracia exclusiva de Dios me alcanzó y por esa gracia hoy gozo de mi perdón y mi de eterna salvación. Señor, haz un avivamiento de gracia en este remanente de Bello, Señor. Haz un avivamiento, Señor, que produzca espíritu de gratitud en esta iglesia por tu gracia. Señor, yo te imploro en el nombre de Cristo, trae un avivamiento que motive a esta iglesia a valorar tu gracia, odiando el pecado y amando la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Que esta iglesia sea una iglesia apasionada por la santidad. Oh Señor, porque en cualquier momento nos llamarás a tu presencia. ¿Y cuál será nuestra carta de presentación? Sino la santidad posicional en Cristo, la santidad real. Y en base, en honor, en respeto, en consideración a esa santidad que por gracia nos imputaste, nosotros debemos santificarnos todos los días. Oh, bendice este remanente, Señor, y haz que valoremos esta salvación por pura gracia. Haz que la valoremos, Señor. No hay forma de que aquel pecador que fue alcanzado por tu gracia se vaya a perder. No hay forma. No hay nada ni nadie que lo pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oh Padre bueno, gracias por todo el ramillete de doctrinas que nos has enseñado: elección, predestinación, llamamiento eficaz. Gracias, Dios, porque esa gracia es solo para ese grupo, es solo para esos pecadores exclusivos, oh Dios. Concédenos pues, Padre, una gratitud grande, pero también, Padre, que esto nos motive a evangelizar. Hay esperanza para los perdidos. Ellos están muertos, ellos no saben. Y por medio de la predicación del Evangelio, si es tu voluntad, tú le darás vida y los alcanzarás con tu gracia. Amante Señor, avívanos para el evangelismo en esta iglesia. Haz que sintamos compasión por los que están allá en incredulidad y en ignorancia, haciendo todo lo que hacen, porque así éramos nosotros, Padre, y tú tuviste misericordia de nosotros. Te pido por los amigos que estén aquí en esta mañana, amigas, amigos, desde el más niño hasta el más anciano. Si aún no se ha entregado a Cristo, Señor, usa este mensaje, por favor. Usa lo que vino de ti. Usa lo que vino de ti, porque el poder está en tu palabra, no en lo que diga el predicador, sino en lo que dice tu palabra. Úsalo, aplícalo al corazón, a la mente. Señor, que tu gracia lo alcance. Perdónalo, sálvalo, transfórmalo y presérvalo para vida eterna. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.